buenos días, buenas tardes, estamos ahí en medio y de hecho estamos en el ecuador del día y en el ecuador del Congreso, estamos en la mitad. Nosotros estamos satisfechos, espero que todos ustedes también estén satisfechos con lo que está sucediendo en este Congreso. Aparte que les toque el premio o no les toque el premio. Uno de ellos será un paraguas que aquí no utilizamos y bueno, lo tenemos por ahí perdido, ¿no? Y a ver si les toca alguno el paraguas que no utilizamos aquí en este. Es de agradecer además que estén aquí y que tengamos tanta gente en esta jornada previa a la comida, a pesar del buen tiempo que tenemos aquí fuera, que dan ganas de estar fuera, ¿verdad? Pero bueno, aquí en la sombra estamos mejor y nos protegemos más de la radiación solar. Esta mesa es de comunicaciones libres, la llamamos mesa, no sé por qué, sobre comunicaciones libres sobre servicios profesionales remunerados. Y vamos a poner experiencias que tenemos en el Colegio de Santa Cruz de Tenerife, en el Colegio de Vizcaya, en el Consejo Catalán de Colegios Farmacéuticos, en la Comunidad Valenciana y en el Castilla y León también. Vamos a comenzar no por la descripción de los servicios profesionales asistenciales, no la definición oficial, que todas las conocemos y ya se ha reiterado aquí en más de una ocasión, pero sí nosotros sí nos gustaría hacer hincapié en que los servicios profesionales tienen que conseguir una mejora de la calidad asistencial, en que tienen que aportar resultados en salud para los pacientes y, sobre todo, que también ayuden a disminuir la congestión sanitaria gracias a la colaboración que podemos hacer los farmacéuticos con otros servicios sanitarios. Y algo de lo que se está hablando también antes, cuando se ha hablado durante distintas mesas, de que los servicios tienen que ser universales y sostenibles económicamente y en el tiempo para que consigan estos resultados. Voy a hacer un pequeñísimo resumen de los currículos de los ponentes y voy a empezar por Cecilia Monzón, que es colegiada del Colegio Santa Cruz de Tenerife. Es vocal de una vocalía que los sonará poco a todos, porque es la vocalía de formación y desarrollo profesional. No creo que haya ninguna en ningún otro colegio y fue una apuesta que hicimos hace unos años en la modificación del estatuto para apostar por todo esto que estábamos hablando antes, recertificación, desarrollo profesional y, en definitiva, apostando por el futuro. Cecilia, todos somos farmacéuticos, pero Cecilia además es máster universitario en biotecnología, doctora en ciencias biofarmacéuticas, diplomada en salud pública y es profesora de distintos cursos en la Universidad de La Laguna. Y yo te pido que comiences cuando tú quieras. Gracias. Gracias. Gracias, Manuel Ángel, y gracias a la organización y a Pharmaceutical Care por este congreso en el que poner en común, como ya decía algún compañero antes, todos los proyectos y todas las iniciativas que se hacen a nivel nacional, de alguna manera nos abren las miras a poner en marcha nuevos proyectos en nuestros colegios. Yo les vengo a hablar del proyecto ANAGA, con el que ya cumplimos 4 años desde que se empezó a pilotar. Y para entender el proyecto ANAGA, pues les pongo la imagen, si me salta. Perdón, que se fue mucho. O yo soy muy rápida o... Hacia atrás. Ah, no. Vale. Hay un problema en la presentación porque me faltan una diapositiva en el que se ve la imagen de la isla y para que entiendan, ANAGA es una zona, es lo que parece como el bracito de la isla de Tenerife, en el que geográficamente es una zona muy montañosa y de muy difícil acceso, ¿vale? Se conoce como el macizo de ANAGA. Si tienen oportunidad, es un sitio muy bonito de ir a visitar. En 2015, ya lleva años que se le considera parque rural, pero en 2015 lo consideraron reserva de la biosfera y el hombre. ¿Esto qué implica? Que es un espacio que no solo se tiene que conservar su naturaleza, sino también los habitantes que están en ella, ¿vale? Somos parte de esa biosfera también. Con lo cual, a todas esas personas que habitan en esas zonas rurales, traía unas imágenes en las que se veían imágenes del aire de los núcleos poblacionales, donde apenas se ven 3, 4 casas y lo que parece una carretera, pero que en la mayoría de los casos es lo que nosotros conocemos como un camino de cabras, ¿vale? Por esos caminos de cabras, en muchas de las épocas del año, sobre todo en esta zona montañosa, donde es de las zonas donde más llueve, muchas veces se quedan esas personas incomunicadas y no pueden acceder a coger un vehículo o a trasladarse. Y mucho menos si hablamos de acceder a recibir sus medicamentos a lo que es su farmacia comunitaria o incluso trasladarse a su centro de salud más cercano. Todo esto hace que
en aras de buscar el uso racional del medicamento, nos planteamos esos pacientes que tienen problemas de acceso al medicamento porque su farmacia comunitaria les queda muy distante. Personas, en su principio nos planteamos personas que, porque en estas zonas además la edad media sube mucho. Muchos de estos usuarios del Servicio Canario de Salud tienen más de 95 años, ¿vale? Y siguen viviendo en esas zonas rurales, muy aisladas y con difícil acceso. Pacientes, además, muchos de ellos, ahí ya descartamos lo de poner el sesgo de la edad, porque muchos de ellos no es por edad, sino que además tienen una discapacidad física, psíquica o muchas veces social, ¿vale? Que ya lo incluimos también. Personas que no tienen un apoyo familiar cercano en el que poder decir, pero yo no puedo ir, pero mi hijo va todas las semanas a la oficina de farmacia y me trae la medicación, ¿vale? Todo esto se traduce en un paciente vulnerable. Entonces, identificando esos pacientes vulnerables, nosotros lo que hicimos en 2019, y disculpen, pero me falta la diapositiva de apoyo, en 2019 firmamos un convenio con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria para poner en marcha lo que se conoce como Proyecto ANAGA. Firmamos ese convenio y empezamos junto con ellos nos identificaban a esos pacientes vulnerables y nos llevaban a conocer al paciente, íbamos nosotros con el trabajador social a la vivienda del paciente, lo conocíamos, le explicábamos el proyecto, les dábamos educación sanitaria en muchos casos y les decíamos cuál era su farmacia. Ellos elegían qué farmacia comunitaria era la que querían que les sirviera, les dispensara los medicamentos. A partir de ahí, nosotros nos ponemos en contacto con la oficina de farmacia, a lo cual lo único que se les pedía es que tuvieran el servicio de sistemas personalizados de dosificación y que además tuvieran también la formación de RUM, de revisión del uso de medicamentos. Eran los dos únicos requisitos que se les pedían. Una vez se le prepara el SPD, ya se le hace la segunda visita al paciente, donde le entregamos el SPD, revisamos su botiquín y nos vamos con todo, ¿vale? Porque son personas, en muchos casos encontramos los frascos de orina de tapa roja con un montón de comprimidos diferentes, sin identificar, y lo tenían guardadito ahí ya, incluso sin saber cuándo habían caducado ni nada, y ellos los tenían ahí perfectamente guardados, donde lo tienen todos, que es o en el baño o al lado del extractor, donde peor se pueden guardar los medicamentos, en la cocina. Nos íbamos con todo eso para casa y a partir de ahí, pues quincenalmente recibían su SPD con un transportista y semanalmente le llamábamos desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos para preguntarle cómo está, qué tal lo llevas, has tenido algún problema, hacerle un seguimiento. Llega 2020 y pandemia. Algo que estábamos empezando a pilotar se volvió una herramienta indispensable para estos pacientes aislados y sin recursos ni de familiar ni económicos para acceder a la farmacia y a los centros de salud. Ahí las llamadas empezaron a ser diarias, ¿vale? Los compañeros del departamento técnico del colegio diariamente llamaban a estas personas, ya evidentemente llega a lo que decimos nosotros un compadreo de «Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal hoy? ¿Te ha ido a visitar a alguien, el vecino? ¿Cómo estás?». Todo ese seguimiento humano que va más allá de lo que es la atención sanitaria, ¿vale? Que es lo que hacemos los farmacéuticos de manera cotidiana desde el mostrador. Se volvió indispensable y hemos seguido con el proyecto a partir de la pandemia, seguimos ya, se quedó fijo porque ya no se podía prescindir de él. Lo que queremos conseguir ahora, que es los objetivos que nos traen ahora y por los cuales seguimos contando años desde que empezamos el proyecto, es darle continuidad a estos tratamientos que necesitan estos pacientes que hemos identificado como vulnerables y que tienen dificultades para acceder a las farmacias comunitarias. Siempre gracias a lo que ya se ha nombrado varias veces, a la comunicación interprofesional, porque esto no sería posible si no estuviéramos en comunicación con trabajadores sociales, enfermería y médicos de centros de salud, que están también implicados en lo que es la salud del paciente, porque al final el fin común de todos es el mismo, que la salud del paciente sea mejor y se vea beneficiada. El método, como ya les dije, nosotros habíamos firmado un convenio con el IAS, con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, que es el encargado de seleccionar a los pacientes,
Y ya a partir de ahí nosotros pues hacemos entrevistas, le damos SPD, valoramos el uso de los medicamentos, valoramos la adherencia, les hacemos test para asegurarnos de la adherencia y una vez ya han empezado con el proyecto seguimos valorando la adherencia para ver si hay mejora o no. Se elabora el SPD y, como ya dije, un transportista es encargado de entregarle la medicación. Como dato curioso, durante la pandemia tuvimos que agrandar ese reparto porque ya no solo necesitaban un SPD, necesitaban mascarillas, necesitaban geles hidroalcohólicos, necesitaban material de curas, necesitaban muchísimas más cosas y al final fue un poquito como una entrega de compras quincenalmente y semanalmente para estos pacientes para que no sufrieran más de la que ya sufren por estar aislados de la población y en una pandemia más. Los resultados a día de hoy pone 30 pacientes beneficiarios, pero realmente son más. Son 30 porque nosotros digamos que el cupo total de pacientes que podemos, por la financiación que tenemos, que podemos admitir es de 30. Lo tenemos limitado. Nos encantaría tener muchos más pacientes porque sabemos que muchos más lo necesitan. De hecho, hemos tenido que rechazar a muchos pacientes que se han quedado fuera o porque sí que pueden tener algún tipo de apoyo familiar, aunque sea un poco más complicado, y lo tenemos limitado a los que es vulnerable por todos los frentes. A día de hoy, desde que empezamos con el paciente 1, hay más de 4.000 SPDs entregados, más de 3.800 llamadas que se han hecho desde el Colegio de Farmacéuticos para hacerle el seguimiento a estos pacientes, lo que se traduce en una labor humana que es imposible de cuantificar. Es imposible de cuantificar el cómo hemos beneficiado a estos pacientes y a la salud por ende de ellos. Y siempre por una coordinación entre profesionales que era inevitable tener esa coordinación. En muchos casos se dio situaciones de urgencia y también se les atendió y se les llevó el antibiótico que fuera necesario o el medicamento pautado que fuera necesario fuera de lo previsto quincenalmente con su SPD. Como conclusión, para no alargarme y entrar en los tiempos que nos han dado, yo siempre, antes decía Ana Dago, creo que la comunicación, lo importante que es la comunicación, pero comunicación que sea efectiva, que llegue. Los que me conocen lo saben, que yo hablo también mucho de comunicación y es necesaria que esa comunicación sea efectiva, además entre profesionales, entre diferentes profesionales de la salud, porque todos queremos conseguir lo mismo. El fin es la salud del paciente y eso se traduce en que nosotros profesionalmente sentimos mayor satisfacción y al final es desarrollo profesional nuestro también el ver cómo influimos en la salud del paciente con pequeños actos, como puede ser el entregarle un SPD a un paciente que está encamado y no puede trasladarse a la oficina de farmacia. A día de hoy resulta necesario que este proyecto vaya más allá porque ya no son solo estas zonas rurales, que en este caso es porque es una zona declarada además espacio natural y de la biosfera y el hombre, con el cual los pacientes, por si no lo saben, tampoco es que se puedan mudar. Se debe de mantener la sostenibilidad entre naturaleza y habitantes, con lo cual se persigue que ellos sigan viviendo en esas zonas rurales. Lo que tenemos es que garantizar que tengan el acceso a los servicios sanitarios que necesiten. Pero identificamos que también en las zonas metropolitanas hay muchas situaciones de este mismo tipo. Personas que viven en un tercer o cuarto piso sin ascensor y movilidad reducida, personas aisladas socialmente y que no tienen recursos ni medios para acceder a acoger un servicio público para trasladarse hasta el centro de salud o hasta su oficina de farmacia más cercana y creemos que es necesario seguir por ese camino. Y con esto ya, muchas gracias. Gracias, Cecilia. Luego tendremos tiempo de dar más datos, explicar temas de adherencia, los resultados conseguidos, pero bueno, vamos a darle paso a Blanca Díez, que trabaja en el CIN del Colegio de Vizcaya, lleva programas de calidad interna y externa en el colegio y también coordina también proyectos de investigación impulsados por el Colegio de Vizcaya, aparte de tener publicaciones de distintas revistas y dar cursos de formación en la Universidad Pública también de Vizcaya. Pues cuando quieras, Blanca. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Farmacéuticos, a la Fundación, por haber seleccionado nuestro trabajo para esta presentación. También, bueno, este trabajo ha sido realizado por los farmacéuticos del CIM
Y ahí también quería darle las gracias a nuestro director técnico por su apoyo y su orientación un poco en la elaboración de este trabajo. Y aquí lo que nosotros nos planteamos a la hora de hacer este trabajo fue un poco ir viendo la evolución de los programas que estaban concertados con la Administración y esa concertación lo que tiene también es una remuneración económica, ver un poco cómo habían ido evolucionando en los últimos 12 años. Nosotros solo hemos presentado los datos de Vizcaya, pero bueno, tengo que resaltar que estos programas, gracias a la colaboración de la Administración Pública Vasca, están implantados en las 3 provincias del País Vasco, o sea, Guipúzcoa y Álava también participan en los mismos. Desde hace tiempo, las farmacias comunitarias están trabajando con los colegios para prestar diferentes servicios relacionados con la salud. A la hora de poner en marcha este tipo de servicios, pues lo que se ha buscado por parte de la Administración ha sido siempre responder a las necesidades de la población en un momento determinado y la mayor parte de todos estos servicios que se han puesto en marcha han sido independientes de la dispensación, que digamos que es la actividad fundamental que se hace en la farmacia comunitaria. Y luego otra de las características que tienen estas concertaciones es la sostenibilidad. Que bueno, pues la verdad es que igual en ese aspecto somos una comunidad autónoma afortunada porque tenemos varios servicios que están siendo remunerados por la Administración. Todos los programas tienen un protocolo coordinado con los colegios y con la Administración, de forma que bueno, las farmacias que quieren participar en ellos se comprometen y se responsabilizan a cumplir dichos procedimientos. Y para ello, bueno, pues, se pueden adherir voluntariamente a participar en ellos, si bien previamente todos tienen que realizar una formación específica. El primero de los programas de los que os voy a hablar es el Sistema Personalizado de Dosificación. Este programa, bueno, sé que en otras comunidades y otros compañeros también van a hablar de ello, también está implantado. Este proyecto bueno, pues surge un poco con la idea de optimizar la mejora del uso de los medicamentos en pacientes que tienen dificultades para su manejo. Y al final lo que se busca es pues, asegurar la seguridad y la efectividad de los tratamientos. De alguna manera lo que se pretende es que el paciente, bueno, pues lo que todos sabéis, que conozca el medicamento que está utilizando, que sepa cómo lo tiene que tomar, de forma que garanticemos que la medicación que él toma sigue las pautas que su médico le ha prescrito. Y también de esta forma pues, bueno, se garantiza la adherencia a los tratamientos. Aquí, claro, como sabemos, la labor que se desempeña los compañeros de la farmacia es muy importante porque son ellos los que van a identificar, van a hacer un seguimiento de estos pacientes, van a identificar posibles problemas relacionados con los medicamentos que puedan tener estas personas y, de alguna manera, pues ayudan a prevenir o evitar resultados negativos asociados a la medicación. El SPD en Vizcaya, bueno, en la comunidad autónoma, perdón, está funcionando desde el año 2009 con un convenio. Actualmente, después de una última revisión, son beneficiarias del mismo personas que residiendo en su domicilio son atendidos por los servicios de ayuda domiciliaria o bien que reciben una prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Eso normalmente es un tema que tramitan los propios servicios de bienestar social. Y otros de los beneficiarios que actualmente están en el programa también son personas que, bueno, por sus características, conviven en centros de acogida y que bueno, pues tienen dificultades para el control de su medicación y también se les incluye desde bienestar social. Bueno, como os comentaba, al final todas las farmacias tienen que cumplir una formación teórico-práctica para poder conocer un poco el funcionamiento del procedimiento, así como también conocer diferentes fuentes bibliográficas que luego les van a ayudar a la elaboración de los SPDs. Y es un poco los requisitos que nosotros les vamos marcando para que puedan adherirse al programa. Bueno, en esta primera gráfica que os he presentado aquí, lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues se recogen por un lado los datos de los servicios prestados desde el 2010 hasta el 2012, que han aumentado progresivamente, y también en color amarillo son los servicios prestados y en el color que es más rojizo, ocre, es las farmacias. En este programa sí que es cierto que actualmente en el año, bueno, estos son datos del 2022, en el 23 tenemos alguna farmacia más, pero había 380 farmacias participando en este programa, adheridas, que supone más de un 86% de las farmacias que hay abiertas en Vizcaya actualmente.
Y ya un poco por situarnos con el resto de los programas que están dentro de estas concertaciones, todo esto está un poco relacionado cuando surge la infección por el VIH en los años 80. En aquel momento, pues bueno, era una necesidad importante de salud pública y lo que la Administración, bueno, se observa que al final, puesto que no existía un tratamiento efectivo y lo único que se podía hacer en aquel momento era dar información a la sociedad pues para prevenir, ¿no? Era un poco la medida que había, pues era un poco las pautas que se establecieron en aquellos momentos. Claro, hay que situarse en aquella situación. En aquel momento, la verdad es que los usuarios de drogas por vía parenteral eran unas personas que eran dentro de las que más riesgo tenían de poder contagiarse por el VIH debido a sus prácticas de riesgo, y eso llevó a la Administración a desarrollar programas en colaboración con las farmacias pues para sensibilizar a los toxicómanos en medidas de prevención frente al VIH. Y es un poco de los 3 programas que actualmente tenemos en funcionamiento. Por un lado está el programa de intercambio con jeringuillas, que es un programa que funciona tanto a nivel de oficinas de farmacia como de centros penitenciarios y de ONGs, en el que un toxicómano, un usuario de drogas por vía parenteral acude a la farmacia a entregar una jeringuilla usada y se le entrega un kit antisida, que le llamamos, un poco con una serie de cosas para ayudarle en esa prevención. Al final de lo que se trataba era un poco de minimizar los riesgos que tiene la infección por el VIH, pues disminuyendo el número de jeringuillas que hay en circulación usadas, y también en esos kits iba incluido un preservativo un poco pues también para fomentarles buenas prácticas de evitar riesgos asociados a su actividad sexual. Como os he comentado, estos kits se distribuyen o se intercambian de forma gratuita en esas 3 organizaciones, digamos, farmacias, ONGs y centros penitenciarios, aunque aquí los datos que tenemos son los de las farmacias de Vizcaya. Sí que se ha visto que esto empezó ya en los años 80, aunque sí que en el 2010 el número de jeringuillas intercambiadas es bastante alto, pero bueno, en el año 2021, que es de los últimos datos que nosotros hemos podido conseguir, el número de estas jeringuillas de intercambio de estos kits ha disminuido mucho. Esto está un poco motivado también pues porque al final son personas muy deterioradas desde el punto de vista sanitario y bueno, pues al final también han cambiado mucho los hábitos de consumo de este tipo de personas. Y bueno, pues por un lado el fallecimiento desgraciadamente de estas personas que no duran tanto, ¿no? Relacionado también con la prevención del VIH es cuando surge el programa de mantenimiento con metadona, ¿no? La Administración de Sustancias Opiáceas, pues bueno, al final colabora un poco en prevenir, mantener una estabilidad en estas personas y prevenir un poco otras patologías asociadas que puedan derivarse de su consumo, como era la infección por el VIH. Entonces, en el año 96 empezó a funcionar el programa de mantenimiento con metadona pues para, de alguna manera, mejorar la salud de estos usuarios de drogas y modificar sus hábitos de consumo. En la evolución de este programa sí que se ha mantenido en cuanto al número de farmacias bastante estable en los últimos 12 años, pero bueno, también se observa una bajada importante en el número de servicios prestados anualmente. Al final aquí también nos pasa un poco como nos pasaba con lo del intercambio. Son personas que ya han podido fallecer y luego también influye mucho la reinserción que tienen todos estos usuarios una vez de que llevan unos años utilizando la metadona. Y para terminar, el último programa que se puso en marcha también en el año 2009-2010 es el test rápido de VIH y sífilis que se realiza en las farmacias. Este test al final lo que pretende es facilitar un diagnóstico rápido a las personas que han tenido prácticas de riesgo, de forma que se les derive a aquellos positivos a centros de referencia, se les dé apoyo psicológico cuando lo necesitan y también lo que se les da a todas las personas que acuden a hacerse el test es un consejo sanitario sobre prácticas de riesgo. Los datos que tenemos de este test, bueno, se solapan aquí los datos del test rápido de VIH y también del test de sífilis,
porque desde el año 2011, que es cuando empieza a hacerse el test de sífilis, se les ofrece a los usuarios que acuden, que son hombres que han tenido sexo con hombres, se les ofrece también la posibilidad de que por el mismo coste se les haga un test de sífilis, puesto que es el grupo de pacientes que hay más prevalencia de infección por sífilis. Y en estos sí que bueno, pues han ido parejos un poco el crecimiento en ambos tipos de pruebas. Aquí llegamos al 2020, que nos hace coincidir con la pandemia que a todos nos encerró en casa, y bueno, pues ese es uno de los motivos también por los cuales ha disminuido mucho el test de sífilis en farmacias y de VIH, aunque también hay que tener en cuenta que en aquel momento las farmacias estabais todos bueno, no había medidas de protección, y también es cierto que muchas farmacias pues bueno, no se podían permitir hacer este tipo de tests. Y al final, bueno, nosotros las conclusiones que hemos sacado con este estudio es que lo que influye en el número de pacientes atendidos o en las intervenciones que se realizan, sobre todo es la prevalencia del problema de salud al que va dirigido cada programa. Pero bueno, también la percepción social que se tiene sobre el mismo también es importante, ¿no? Como se observaba en las gráficas respecto al VIH, los primeros años era muy alto y luego llegamos a la época del COVID y la percepción social del VIH parecía que no existía. Y también otra de las cosas que vimos es que, que creo que es importante también, es el importante papel que desarrollan todas las farmacias comunitarias, ¿no? A pie de calle, porque bueno, pues colaboran tanto en la prevención, en la mejora y en la optimización del uso de los medicamentos. Y al final esto se ve pues, sobre todo en ese programa que es en el del SPD, cómo va aumentando el número de farmacias que participan y el número de personas a las que se les atiende. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Blanca. Bueno, que nos sirva de inspiración esta cantidad de servicios profesionales que se pueden hacer. Vamos a ver si somos capaces en algunas comunidades de implantar algunos de ellos. Vamos a dar paso a María Enrique Tarancón. Ella actualmente ha sido vocal de oficina de farmacia del Colegio de Lleida y actualmente es la presidenta del colegio. Ha trabajado en su desarrollo profesional como técnica en la industria farmacéutica y también ahora es titular de oficina de farmacia desde hace muy poquito, muy reciente la titularidad de la farmacia. Y ha sido en el Colegio vocal de oficina de farmacia, presidenta del colegio y también es secretaria del Consell Catalán de Colegio de Oficina de Farmacia. Buenos días. Gracias por invitarme. Gracias, Manuel Ángel. Voy a modificar un poco mi presentación, porque la verdad tenemos 10 minutos solo. Tengo mucha información sobre todos los servicios retribuidos que tenemos en Cataluña, que son muy variados y desde hace mucho tiempo, porque realmente tenemos una buena colaboración con la Administración. Pero tenemos uno nuevo que es disruptivo, completamente novedoso, y quiero haceros un poco de explicación un poco más detallada del proyecto, porque me dijeron mis amigas y compañeras que os contara un poco más este tema. Aquí no me voy a entretener porque, como ya ha dicho Manuel Ángel, hay que definir lo que es la atención farmacéutica, ya lo tenemos todos muy claro, y qué son los servicios asistenciales profesionales, que deben ser, como ha dicho, protocolizados y, sobre todo, sostenibles. Y ahí está la dificultad. Entonces, ¿qué sistemas de retribución hemos detectado? Pues está el pago por acto, que en este caso para nosotros es el cáncer de colon, detección del cáncer de colon, el pago por paciente en mes, que es el programa de metadona, pago por acto y copago, que es el VIH, aquí el paciente paga una parte del servicio, pago por disponibilidad, es las farmacias centinelas, pago por disponibilidad y acto, que aquí en España no sabemos que haya ninguno, pero en el Reino Unido sí que lo tienen, y después el pago por resultados, que sabemos que nuestros compañeros vascos están trabajando en el tema. Una vez tenemos, para determinar el sistema retributivo, tenemos que hacer un análisis de costes, tanto indirectos como indirectos, para poder garantizar la sostenibilidad del servicio. Entonces, aquí os vamos a contar un poco lo que tenemos nosotros en Cataluña. Tenemos el programa de mantenimiento de metadona, que se parece mucho a lo que acaba de comentar Blanca, en el que el farmacéutico percibe 76,21 euros paciente mes, independientemente de las veces que el paciente vaya a la farmacia, tanto por asesoramiento como para recibir medicación. Para el paciente es gratuita y el precio se actualiza con el IPC. Después tenemos el programa de educación sanitaria para el buen uso de los medicamentos, que aquí se parece mucho a lo que ayer presentaban de la farmacia rural, las escuelas rurales. Nosotros lo tenemos implantado desde 2012, en el que el farmacéutico formador percibe 123,50 euros por sesión formativa,
y es gratuito para los usuarios. Aquí nosotros no tenemos limitación entre rurales o no, sino que es para todos los farmacéuticos comunitarios. Este programa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Empezó siendo solo para la formación de buen uso de medicamentos en personas mayores, después ya se incluyó en 2019 para la población en general y ahora estamos haciendo un pilotaje para incluirlo en el ámbito educativo. Ya para este año tenemos la formación del buen uso de antibióticos para tercero de la ESO. Otros servicios que tenemos concertados con el CatSalut, desde 2012 tenemos el programa de detección precoz de cáncer de colon y el programa de determinación de riesgo del VIH, que como os he dicho antes, en el primer caso se percibe €1 por kit entregado al usuario, es gratuito, y el CatSalut paga €10 en concepto de coste logístico para la actividad de la farmacia. El VIH, como os he dicho, es de copago, y el usuario tiene que hacer un copago de €10. El CatSalut financia con €8. Aquí sí tenemos que hablar que en los 10 años que llevamos realizando estos programas, se han entregado más de 2.350.000 kits de automuestra, y eso que todavía no lo teníamos extendido en todo el territorio. La verdad es que se está trabajando para que la farmacia comunitaria sea el modelo, porque se ha visto que funciona para entregar estas automuestras. Y en cuanto al VIH, en 10 años se han realizado 22.000 pruebas. También tenemos conveniados con el CatSalut, porque previo a la concertación están los convenios, que es el programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, que estamos en una prueba piloto que se inició se está haciendo en el Baix Llobregat Sud, y desde 2019 se está llevando a cabo, pero desde el 2023 la tenemos conveniada, y en este caso el CatSalut paga €3,62 por muestra entregada al laboratorio. Aquí ya no es simplemente entregarlo, la automuestra, a la usuaria, sino que además ella te la tiene que devolver y mandarla al laboratorio. De estos, el farmacéutico percibe 2,49, la distribución 0,80 y 0,33 son para el colegio y el Consell, porque hemos visto lo que hablábamos antes de los gastos directos e indirectos, que es importante tener todos estos gastos analizados para la sostenibilidad del sistema. Después, durante la pandemia, instauramos el circuito de MHDA, que vosotros le llamáis dispensación colaborativa, que es la entrega de proximidad de los medicamentos hospitalarios de uso ambulatorio. Este proyecto lo montamos rápidamente, es un circuito que ahora mismo lo estamos redefiniendo porque tal como lo tenemos no es sostenible. Hemos propuesto un circuito nuevo al CatSalut y también hemos hecho un escandallo de costos. Estamos pendientes de recibir los datos, la respuesta de qué les parecen nuestras propuestas. Y lo que sí que hay que decir que hemos atendido a 11.500 pacientes y hemos hecho 95.000 entregas. Han participado el 90% de las farmacias y 39 hospitales, por lo tanto ha sido muy importante. También en 2022 incluimos el circuito de Paxlovid, que es la posibilidad de dispensar Paxlovid a través de la farmacia. En este caso, el distribuidor es el que tiene el producto y a través de receta electrónica se hace la petición para que llegue a la farmacia. Esto es para pacientes ambulatorios y no está retribuido. También tenemos convenios con el Departamento de Salud, que es la red de farmacia Centinelas. En este caso sería un pago por disponibilidad que comentábamos antes, es en el que el farmacéutico percibe 1.000 euros al año por estar disponible y notificar. En este caso las farmacias son 75. ¿Por qué? Porque es importante que sean representativas de toda la población, tanto en distribución como en número. 75 farmacias que representan el 3% de la población. Estas farmacias se centran en 3 ámbitos: en la salud pública, en la farmacovigilancia y observatorio de medicamentos de abuso. Para que sean distribuidas correctamente son 45 en Barcelona, 11 en Tarragona y en Girona y 8 en Lleida. Los proyectos van modificándose y se renueva cada 2 años. Entonces, según los intereses del Departamento de Salud, vamos modificando las tareas que tienen que hacer y registrar. ¿Dónde paso? Y ahora este es el nuevo proyecto que os quería presentar. Es el primer proyecto que conveniamos con un departamento que no es el de salud. Por lo tanto, aquí estamos rompiendo las barreras y además
yo creo que tenemos mucho futuro en este sentido. Primera, porque no fuimos nosotros quienes fuimos, como siempre, los farmacéuticos, a ofrecer un servicio, sino que fueron ellos que vinieron a buscarnos a nosotros. Fue una gran sorpresa. El primer día que nos hablaron de equidad menstrual, como yo el día que hablé en pleno, todos se rieron un poquito porque no entendíamos el proyecto, pero realmente es un proyecto muy interesante. Y entonces les preguntamos, ¿por qué queréis que colaboremos con vosotros? Y entonces ellos, el programa de equidad menstrual lo que busca es la universalidad y que todas las mujeres desde 12 a 52 años de Cataluña tengan acceso a un producto menstrual reutilizable. ¿Por qué? Para evitar la pobreza menstrual, para hacernos sostenibles, alineado con el 2030 y todo. Entonces, ¿cómo podían garantizar esta equidad territorial y la universalidad? ¿En quién pensaron? En las farmacias. ¿Por qué? Porque estamos en todos los sitios y todo el mundo, todas las mujeres tienen acceso a una farmacia que además no simplemente les entregará el producto, sino que además les formará. Porque la idea es acompañar a las mujeres en todo su proceso, desde la menstruación, climaterio y menopausia. O sea, es un proyecto de larga duración con este departamento. Firmamos el convenio marco en septiembre de 2023. Está reciente, todavía no lo hemos implementado, tenemos ya firmado este convenio que vamos a empezar en el primer trimestre del 2024 y en este caso lo que recibiremos las farmacias son 2,70 por producto entregado, o sea, el farmacéutico se quedará 2,10 y los 60 céntimos son para la distribución. La idea es que vamos a hacer, o sea, la mujer vendrá a la farmacia con un código QR que se habrá descargado de la aplicación de la Meva Salud y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es una formación sobre todos los productos menstruales, todas las dudas que puedan tener sobre la menstruación. Pensemos que hay muchos tabús, entonces todos hemos recibido una formación para poder dar este servicio e informarles de los productos que ofreceremos, que serán copas menstruales, braguitas menstruales y también compresas de tela. En función del estilo de vida de cada mujer, pues decidirá qué producto quiere, nosotros se lo dispensaremos y le explicaremos que estamos ahí para resolver todas las dudas que tengan. También estamos trabajando en este convenio marco para siguientes colaboraciones con violencias más machistas, salud sexual y todo eso, que esto es lo que os digo, que creo que nos va a abrir un mundo porque las farmacias somos accesibles, no hay que pedir hora, estamos en todos lados, la confianza que tenemos con las pacientes o usuarias, en este caso, nos va a venir gente a la farmacia que no vienen nunca, no son usuarios de la farmacia, pero vendrán a buscar su copa o sus braguitas y sabrán que allí tienen un sanitario y una persona que les puede ayudar en todas las dudas que puedan tener. ¿Tengo que hablar? Bueno. También tenemos servicios no concertados, como el programa de intercambio de jeringas, los de la hipertensión y la dosificación. No están concertados, pero sí todos tienen guías y planes funcionales consensuados con el Departamento de Salud o con el CatSalud. Y me parece que me estoy alargando mucho. ¿Sí? Ya. Pues ya está. Bueno, pues esto lo dejamos para la próxima. Muchas gracias. Tenemos oportunidad ahora de hacerlo. Seguidamente vamos a tener a Enrique Pepiol con nosotros, que es máster en natación farmacéutica, vocal de farmacia comunitaria en el Colegio de Valencia y titular de oficina de farmacia en Castells. Adelante. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Gracias primero que nada al colegio y a la Fundación Farmacéutica Alquer por contar con nosotros para la exposición. Bueno, primero que nada vamos a hacer un recorrido por los distintos servicios que ha desarrollado el Colegio de Valencia con las debidas cursos de capacitación para los farmacéuticos y demás y que puedan ofrecer los servicios. Estos servicios que vamos a ver son el servicio de tratamiento de observación directa para la tuberculosis, la comunicación de resultados de test COVID a salud pública, sistemas personalizados de recondicionamiento y dispensación colaborativa farmacia hospitalaria y farmacia comunitaria. Empezamos por el servicio TOC y es un servicio que desde el colegio le tenemos mucho apego porque fue el primer servicio remunerado que conseguimos y hace ya algunas décadas. Y contaros los inicios que a raíz del programa de la OMS de alto la tuberculosis en la década de los 90 y que se extiende hasta creo que es el año 35, pues es un plan internacional para la lucha de la tuberculosis cuyos objetivos
se pueden clasificar en dos tipos de objetivos. Unos a nivel de la salud del paciente, como es la disminución de la carga de la enfermedad y evidentemente de la mortalidad, pero también objetivos comunitarios como disminución de la incidencia, la prevalencia, evitar reincidencias y sobre todo resistencias de las cepas de la bacteria. Y lo interesante de este programa es que se basa principalmente en una herramienta, que esta herramienta es el TOD. ¿Y por qué se basa principalmente en esta herramienta? Es por las ventajas que esta herramienta aporta. El paciente, que muchas veces es paciente que está socialmente aislado, bien por pobreza económica o aislamiento social por drogodependencias y demás, pues no queda aislado del sistema y queda integrado a través de la farmacia comunitaria en el sistema. La farmacia comunitaria, por su acceso, facilita la óptima distribución de esta herramienta a todos los usuarios. Proporciona una intervención activa del farmacéutico comunitario porque interviene en la prevención, detección y resolución de los problemas relacionados con medicamentos y además, pues, a través de la mejora de la adherencia de estos pacientes, consigue todos los objetivos que hemos mencionado, que eran de la Organización Mundial de la Salud, y la disminución de resistencias de las cepas. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, nuestro servicio arranca en 1999, cuando alcanzamos un acuerdo para realizar un proyecto de colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos de Valencia y el Hospital General. Posteriormente, 2 o 3 años después, dados los buenos resultados que se observaron en el programa, llegamos a un acuerdo de colaboración con la Consejería de Sanidad y se concierta que va a ser un servicio remunerado. Como también ha comentado la compañera, muchos de los pacientes objetivos de este sistema, sobre todo eran pacientes con drogodependencias con vía de administración parenteral, y ha bajado mucho. Entonces, ahora mismo, en los últimos años, los pacientes que se han acogido al sistema han sido cada vez menos. El último paciente que tenemos es del año 2022, pero es un servicio que actualmente todavía está retribuido por el sistema con 53 euros por paciente y mes. Contaros más o menos cómo funciona el servicio. El médico de cabecera, cuando detecta que el paciente puede presentar algunos factores de riesgo en el incumplimiento terapéutico, lo que hace es que se pone en contacto con el trabajador social. Y entre los dos valoran la inclusión en el programa. Entonces, el trabajador social se pone en contacto con el colegio y el colegio es el que ofrece al trabajador social el catálogo de farmacias cercanas al domicilio del paciente. Y son farmacias que evidentemente han recibido la formación adecuada para dar el servicio. Perdón. Entonces, ¿qué actividades son las que realiza la oficina de farmacia? Pues nada, cuando inicia el programa, lo que hace es rellenar el formulario del paciente, consentimiento informado y demás, y comunica el alta del paciente al Centro de Prevención y Control de Tuberculosis. A partir de ahí ya se encarga la oficina de farmacia de hacer la dispensación y la custodia de los fármacos antituberculosos que va a necesitar el paciente. Realiza la supervisión directa de todas las tomas de los antibióticos o de los antituberculosos de acuerdo con la pauta posológica que le ha sido prescrita, y todo esto lleva un registro de seguimiento que mensualmente ha de enviar al centro de prevención. Además, valora los efectos adversos del tratamiento y tiene la posibilidad de realizar registros de consulta e intervención al resto de profesionales sanitarios para solventar cualquier problema. Además, también realiza y comunica cuando en el tratamiento hay algunos fallos de asistencia del paciente o algunos fallos de abandono. Al final del programa, cuando el paciente termina el tratamiento, lo que remite un informe total al centro de prevención y también al MICOF, que dan cuenta de que el paciente ha
terminado el tratamiento con éxito. Después, otro programa que realizamos remunerado desde el colegio es el de resultados de test COVID, y eso se originó en diciembre de 2020. La Consellería de Sanidad de Valencia consulta al colegio la posibilidad de que desde las farmacias comunitarias se realizaran test de COVID. Entonces, nos pusimos manos a la obra y en enero de 2021 el colegio realiza unas encuestas a los colegiados, ¿vale?, tanto a las farmacias como a los colegiados individuales, a ver la disponibilidad con la que podíamos contar. Tenéis los datos ahí, el 60% de farmacias se mostraba favorable, sin embargo, un 46% decía que incluidos, aunque el servicio no fuera remunerado, no les importaría dar el servicio. Y los profesionales, a nivel particular, solo el 46% estarían dispuestos a realizar las pruebas. Es interesante también visualizar los principales motivos que aducieron las farmacias para no realizar el servicio, y sobre todo el mayor número tenía que ver con la adaptación del local, porque en el periodo de pandemia había que establecer circuitos independientes para gente que tenía contagiada y gente que no. Esa era la principal, pero también otros, como por ejemplo el 11% el miedo a ser contagiado y el 6% la falta de remuneración. Entonces, en febrero de 2021 firmamos el acuerdo con la Consellería para registrar los casos. En nuestro caso se nos pagaban solo los casos positivos. Realizamos un total de 34.653 tests, de los cuales 19.594 fueron positivos. Y fueron remunerados, cada test positivo fue remunerado con 3,75 euros. Total, el colegio pagó pues, cerca de 74.000 euros. Otro servicio remunerado que hemos impulsado desde el colegio se engloba dentro de un programa de apoyo a la farmacia rural que lleva el Colegio de Valencia, exactamente dentro del programa de atención social al paciente frágil en el ámbito rural o en peligro de despoblación por la farmacia comunitaria. El objetivo es pues eso, optimizar el uso de los medicamentos en pacientes que residen en el ámbito rural, contribuyendo a asegurar la efectividad de la farmacoterapia, ¿vale? Facilitar la identificación de los medicamentos tanto por los pacientes como por los cuidadores y entregar los medicamentos prescritos conforme a las pautas establecidas por su médico, y mejorar el uso racional y la adherencia, detectar problemas relacionados con medicamentos y favorecer la labor de los pacientes, los familiares y los cuidadores en cuanto al acceso, la conservación y la administración de los medicamentos. El proyecto surge, los requisitos para entrar en el proyecto son localidades de pequeño tamaño según la ley de 45/2007, con al menos una farmacia que haya realizado la formación y se haya certificado y adherido al programa, y vienen a ser unas localidades que están por debajo de los 5.000 habitantes. Está dirigido a pacientes frágiles y polimedicados y ha de ser a solicitud del médico de atención primaria, con previa propuesta y coordinación con la asistencia social. El programa lo tenemos en marcha ahora mismo, empezó en julio y nos durará hasta diciembre, y el plan es abonar que cada farmacia realice hasta un máximo de 5 pacientes, y en total del programa 230 SPR semanales para el total del programa, y abonamos 5 euros por SPD y farmacia. Y hay que decir que el abono de este servicio se lleva a cabo con una subvención de la Diputación de Valencia. Y después tenemos la dispensación colaborativa farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria. También tiene origen en la época de la pandemia,
por las restricciones de movilidad con el COVID y demás, ¿vale? Se publicó la Ley 221 de medidas urgentes de prevención y contención para afrontar la crisis sanitaria, y en la Comunidad Valenciana la Consellería publica una orden que desarrolla un programa de optimización de integración terapéutica y crea un plan de atención farmacéutica telemática. Acogido dentro de esta orden, los colegios de farmacéuticos de la Comunidad Valenciana acuerdan con Consellería de Sanidad un servicio en recepción de la proximidad en colaboración con las oficinas de farmacia de medicamentos de dispensación hospitalaria a pacientes no ingresados, lo que es a través del servicio de las UFPEs, de las unidades de farmacia de pacientes externos de los hospitales. Entonces, ¿cómo se articula el servicio? Pues el responsable principal de la dispensación es el servicio de la UFPE, el farmacéutico encargado de la unidad de pacientes externos. Ellos son quienes aplican los criterios y criban qué tipo de pacientes, dependiendo de las patologías y del tipo de medicación, van a formar parte del programa. En el servicio se les ofrece al paciente la posibilidad de recoger su medicación en las farmacias, entonces el paciente elegido tiene que escoger cuál es la farmacia que quiere que se le sirva la medicación, y si no, se le puede asignar una cercana a su domicilio, y puede elegir también si quiere recogerle a él directamente en la farmacia o quiere que se la acerque desde la farmacia a casa. Los responsables de la UFPE notifican a MICOF los datos y comprueban que las oficinas las que elige el paciente están dentro del programa y pueden ofrecer el servicio. Una vez tienen el OK del colegio de la oficina de farmacia puede dar el servicio, entonces ya la unidad de pacientes externos del hospital introduce los datos de la medicación del paciente y genera un orden de pedido. Esto es, se generan dos documentos o dos órdenes realmente, una que va para la distribución, que es la encargada de pasar al hospital y recoger la medicación y acercarla a la oficina de farmacia, y se genera también un aviso a la oficina de farmacia para que sepa que va a recibir un paquete destinado a un paciente, ¿vale? Y después, ¿cómo realizamos la dispensación desde la oficina de farmacia? Pues nada, la oficina de farmacia recibe el aviso y una vez tiene el aviso de llegada, avisa al paciente cuando puede pasar a recibir el paquete. Una vez está allí el paciente, hace el registro de la dispensación y se notifica a través de la web del MICOF. El papel que ha jugado el MICOF en este proceso, además de la formación y de la capacitación de los farmacéuticos, es desarrollar una plataforma en la web, ¿vale?, que da acceso tanto a las unidades de pacientes externos del hospital, a los almacenes, a las farmacias y al propio MICOF, con las peculiaridades de que esta aplicación permite el registro de todos los pasos implicados para cada uno de los agentes. Elabora también los documentos necesarios para los trámites y las etiquetas para la paquetería y demás, además de las gestiones de aviso, tanto para la distribución como para las farmacias, ¿vale? Total, es una trazabilidad completa del proceso y que asegura la confidencialidad del paciente y la protección de datos en todo momento. Actualmente, Cuando puedas meter resumiendo para poder tener... Sí, acabo rápido. Actualmente el precio concertado son 7,50 por servicio. Ahí va incluido la distribución, el colegio y la farmacia. Y los últimos datos disponibles que tenemos son 11 hospitales, son los que están participando, 15.000 pacientes, 4 almacenes que han realizado ya 4.264 recogidas y entregas en oficina de farmacia. Han participado 70 farmacias
que viene a ser un 58% de todas las farmacias de la provincia, y se han atendido 2.308 pacientes individuales. Y nada, eso es todo. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Prieto, que ha sido vocal de oficina de farmacia, vicepresidente, secretario, y en el año 2016 lo degradaron a presidente del Colegio de Zamora. También es vicepresidente del CONSIL y es coordinador de las farmacias centinelas en el CONSIL también, Castilla y León. Gracias. Bueno, pues se me oye, sí, ahora sí. Lo primero, agradecer a la Fundación Farmacéutica Alquer y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Tenerife que nos hayan invitado para hablar sobre los servicios remunerados que hacemos en las farmacias de Castilla y León. Os voy a contar, primero voy a poner un poco en contexto cómo tenemos la farmacia en Castilla y León, porque es una cosa que es un poco peculiar, es un modelo Castilla-La Mancha, Castilla y León, que es un poquito peculiar y sí me parece interesante ponerlo en contexto. Y tenemos un número de colegiados, ahí lo tenéis, la mayoría trabajan en oficina de farmacia, la mayoría son mujeres jóvenes, y empezamos con las peculiaridades. El 60% de los farmacéuticos de Castilla y León trabajan en la zona rural, que además coincide con el número de puntos de atención farmacéutica que tenemos en Castilla y León, que también el 61% se encuentran en la zona rural. Eso facilita la confianza, la cercanía, el servicio de la farmacia, pero no deja de ser una peculiaridad. Somos muy accesibles, es verdad que este dato no coincide con el que hemos estado oyendo estos días aquí, ese 95% no es el 99%, pero tenéis que ver lo que es Castilla y León. Hay una inmensidad geográfica con una dispersión poblacional enorme, pero no dejamos de ver que el 38% de las farmacias que están en la zona rural están en pueblos de menos de 1.000 habitantes y el 27% en pueblos de menos de 500 habitantes. Hay farmacias que las tenemos en pueblos de menos de 100 habitantes. Lo que nos ha llevado a una ruralidad altísima, con un gran número de farmacias BEC, el 10% prácticamente de las farmacias de Castilla y León son BEC, y una de cada 4 farmacias BEC en España la tenemos en Castilla y León. Son peculiaridades. ¿Qué nos preocupa en Castilla y León? Pues lo primero, la despoblación. La farmacia cuenta mucho para aguantar esa despoblación de una mal llamada España vaciada, de vacía nada. Está llena de gente que necesita mucha ayuda. Y es verdad que esta pérdida poblacional pues muchas veces lleva a la desmotivación de estos farmacéuticos que están en estas farmacias, que además son las más vulnerables, que además se junta con todo el problema que tenemos en todas las comunidades autónomas, de la atención primaria, de la falta de sanitarios, de cosas como el transporte a la demanda, localidad que tiene una farmacia, sus usuarios tienen que ir al centro de salud a través del sistema de transporte a la demanda, retiran la medicación en la farmacia del sitio donde está el centro de salud, vuelven a su localidad donde está la farmacia y no están efectuando la retirada de esos medicamentos. O sea, tenemos bastante complicación. Y, por supuesto, cualquier medida de ámbito político que pueda afectar. Así que tenemos que seguir trabajando en la integración de la farmacia para generar esa farmacia que queremos que sea la farmacia de atención primaria. Este fue nuestro primer proyecto remunerado. En 2010 estaba todo el boom del VIH, pactamos con la Administración la realización de un piloto en 2010 sobre VIH. Y lo sangrante es que sigue siendo un piloto. Solo tenemos 16 farmacias activas en Castilla y León, con una distribución por provincias y por población. Es verdad que en estos años se han hecho más de 11.000 test de VIH y que tenemos un 1,21% de positivos, lo que significa que ha habido 135 personas que, gracias a que han ido a la farmacia, se han incorporado a través de los médicos epidemiólogos para tratar su enfermedad. Es un servicio remunerado con 15 pacientes, sistema de copago, 10 euros se los paga Concil a la farmacia, 5 euros los abona al usuario. Esos 10 euros de Concil vienen de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que nos da 11 euros a Concil para el desarrollo de este programa. 10 se los trasladamos directamente a la farmacia, nos quedamos con 1 para el tema de la gestión interna. Este es nuestro primer proyecto, ahí tenéis todas las farmacias que participan. No podemos dejar de hablar de la red centinela de farmacias.
bueno, tenemos 175 farmacias haciendo vigilancia, bueno, ahora lo cuento, 175 farmacias con una subred de 70, absolutamente representativa de la población castellano-leonesa. Se han aplicado criterios geográficos, demográficos y sociales para hacer este cálculo y la distribución de estas farmacias. Todas estas farmacias lo que las dirigimos es con una formación específica a la detección de errores de medicación, detección de reacciones adversas de la medicación y comunicación a farmacovigilancia, y luego generamos una serie de programas de investigación que nos están resultando pues, francamente positivos. Otra manera de remunerar a las farmacias. Todos los farmacéuticos que libremente deciden formar parte de la red Centinela de Farmacias tienen que hacer unos cursos que están muy bien acreditados, como vemos, por parte de las entidades públicas. Acceder a un curso como el último que hicimos en 1922 con 10,3 créditos me parece que es una forma de remuneración también, no en metálico, pero muy interesante. Igual que las jornadas de farmacovigilancia, que paramos en el 20 y que el 24 de noviembre volvemos a recuperar en Valladolid. También gratuitas para todos los miembros de la red y que también pues, le aportan créditos en formación. Estos son los estudios en farmacia comunitaria que hemos estado haciendo. Aquí sí que tenemos pago, algún tipo de pago. Hubo un laboratorio que nos facilitó un dinero para dar por cada paciente que se captaba en el estudio que hicimos con antidiabéticos orales. También en los anticoagulantes hubo otro laboratorio que nos dio una cantidad importante y que aprovechamos para generar la plataforma de registro que tenemos ahora. El estudio de seguridad y eficacia en vacunas, que seguro que habéis visto por algún sitio, también hubo aportación por parte de entidades privadas. Volvemos a hablar de remuneración en plan de créditos. En el primero que hicimos los créditos fueron menores, pero luego aprendimos cómo estructurar todo para que tuviéramos éxito en los créditos de formación. Hay otra parte que me parece muy importante, no es una remuneración tampoco económica, pero que es una valoración que tenemos que hacer después de ver todos los estudios que hemos realizado desde el 2015 hasta ahora. Y es el posicionamiento y la visibilidad que nos da socialmente a las farmacias y a los farmacéuticos que participamos en estos estudios. Porque no os podéis ni imaginar el retorno que estamos teniendo cuando cada vez que estamos haciendo un estudio de estos le empiezas a preguntar a la gente por su medicación, que lleva retirando de la farmacia un montón de tiempo, y empiezan a verte como algo diferente, que te estás preocupando mucho más. Es también una manera de enseñarle a los farmacéuticos cuál es la labor que todos deberíamos hacer y que muchas veces se nos olvida. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero además, otra de las cosas que estamos obteniendo con todos estos resultados que se generan en estos estudios es credibilidad frente a la administración, porque vas con unos datos que son potentísimos y que, como en el caso de las vacunas, llevaron a que ayudáramos a tomar la decisión de que a la gente que se había puesto una vacuna de Janssen le tuviéramos que revacunar. Los datos que sacamos de este estudio fueron aplastantes. También ayudar a la sociedad es una de las partes fundamentales que tenemos que hacer los farmacéuticos con este tipo de cosas. Paciente contento, administración contenta, capacidad de negociación. Se abre una capacidad de negociación, te ven de otra manera y a lo mejor empiezan a pensar en que tienen que contar contigo para más cosas. Cambiamos y nos vamos a lo que estamos haciendo en algunas provincias de Castilla y León con el tema de educación sanitaria a la población rural. En Zamora llevamos trabajando bastante tiempo con la Diputación, ya son 3 ediciones, paramos en COVID, las recuperamos para el año que viene. Este año ha habido un impasse, ahora lo entenderéis. También es un servicio remunerado, son charlas a la población en general. Lo coordinamos con los centros de acción social de la Diputación de Zamora. Los farmacéuticos reciben una formación, siempre contamos con ayuda de algún médico de Zamora y del equipo del CIM de Zamora para darles una formación específica y se prepara la presentación que van a tener que hacer a la gente. Se pagan 100 euros por charla por parte de la Diputación
Suelen ser 20 charlas. El año pasado se nos apuntaron 26 farmacias. Desde el colegio decidimos que no podíamos excluir a nadie. Cubrimos nosotros las 6 y ya está. Hemos llegado el año pasado a 476 personas. Administración contenta, paciente contento, resultado, por otro lado, no nos lo esperábamos, pero todos los años en las ayudas a los establecimientos que estamos en la zona rural había un epígrafe en ese tipo de ayudas que nos excluía a las farmacias. Resulta que cuando vieron esto con el colegio y con la patronal de Zamora, pues hemos conseguido que esa línea que nos excluía desaparezca y ahora podemos tener acceso a este tipo de subvenciones. Este es también el programa Megara, que es algo muy parecido que hacen en Soria, con 12 farmacias y que han conseguido que les retribuyan 3.420 euros. Cada farmacia tiene que dar un par de charlas. Y lo que hemos visto ayer. Ahí tenéis al ministro en la farmacia de Velayos, pueblo de 250 habitantes, conociendo la realidad de la zona rural. Este es un programa generado desde el Consejo General de Farmacéuticos, a través de unos fondos europeos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con CIL y los colegios también nos hemos implicado radicalmente. 109 farmacias de Castilla y León, ahí tenéis la distribución por provincias, van a hacer 5 charlas remuneradas cada una con 120 euros. Creo que es una cosa interesante. La educación sanitaria por el farmacéutico es fundamental y la población rural. Estamos teniendo llamadas de ayuntamientos diciendo ¿y para mí cuándo? Y le decimos, pues cuando acabemos el piloto, que esto no deja de ser un piloto que estamos haciendo en Castilla y León, pondremos a la disposición de los farmacéuticos que quieran utilizar el material. A todos lo que le estamos diciendo es, si el ministerio ha remunerado, tu ayuntamiento que te remunere también. Los voy a contar cómo diseñamos nuestro plan para conseguir temas de adherencia terapéutica en Castilla y León. Y en 2 minutos, pues muy rápido. Generamos un protocolo, dimos formación a las farmacias, 1.152 farmacias, 72% de las farmacias adheridas. Generamos el estudio Dioscórides para generar evidencia, mejoramos la adherencia, detectamos 2,7 problemas relacionados con la medicación de cada paciente, 18% de los pacientes mejoraron sus valores en hipertensión y diabetes, que era el objetivo. Y también vimos que se ahorraban 15,2 euros por paciente y mes cuando se le aplicaba un sistema de SPD. Si confiaran un poquito más en nosotros las administraciones, también le podríamos ayudar a hacer más sostenible el sistema. Aquí tenéis todo lo que hemos conseguido en Castilla y León. 6 de las 9 provincias ya tienen firmados convenios con las diputaciones. Ahí tenéis los precios que nos pagan a cada uno. Esto es un poco más peculiar lo de Valladolid, que le paga 1.000 euros a la farmacia no solo por hacer SPD, sino por hacer un montón de cosas más. Y bueno, comentaros que en Zamora lo hemos lanzado el día 14 de septiembre, que teníamos una previsión a fin de año que nos la hemos ventilado en 5 semanas. Lo que esperábamos hacer en 3 meses y medio es que ya está hecho. Y una reflexión final, ahora vais a ver una foto que para los que me conocéis no os extrañará nada. Yo soy muy zamorano y soy muy semanasantero, que es la palabra que utilizamos allí, y quiero haceros una reflexión con esto, que es el paso que me honro en cargar todos los días del Santo, que vamos debajo de él. Y muchas veces estos 2 policías que nos hacen la escolta todos los años, nos sirven de ayuda, nos quitan gente. Y lo he puesto ahí significando estas ayudas que muchas veces la administración nos da a las farmacias desde fuera, para que vayamos haciendo pequeñas cosas, pero se tienen que meter debajo de nosotros a cargar, a hacer la carga. Tienen que contar mucho más con nosotros, porque si no, puede que en la farmacia acabe pasando lo que hay arriba del paso. Y es que hay un montón de gente, administración, ayuntamientos, pacientes, hasta la misma corporación, que están mirando a una cosa que se ha muerto. Y Jesucristo resucitó, pero resucitar a una farmacia que esté muerta es muy, muy complicado. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, yo primero dar las gracias a todos ustedes por lo que nos han puesto y sobre todo por ajustarse al tiempo que estamos consiguiendo hacerlo. Porque vamos a comer fuera de aquí. Entonces, los que somos de aquí sabemos que es en el Círculo de Amistad 12 de enero, pero ustedes supongo que no lo sabrán. Entonces, yo quiero agradecerles a los alumnos de 4º y 5º voluntarios de la Facultad de Farmacia que han venido para ayudarnos, para trabajarnos. Son aquellos compañeros que están allí con las banderas.
y que nos van a ir indicando el camino tan pronto salgamos allí cuando terminemos el turno de preguntas para indicarnos y lleguemos de una forma fácil. Recuerden que comenzamos luego a las 15:45, o sea, hay 1 hora 45 minutos para poder comer, o sea que corriendo. Bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. Habrán visto la variabilidad en servicios profesionales, las comunidades es enorme y en muchos casos los que estamos al frente de los colegios no lo vemos. Depende de quién tengamos delante para que podamos conseguir hacer cosas y a veces cuando se consiguen vamos a ver quién tenemos detrás para que se hagan esas cosas que hemos dicho que se van a hacer. Eso es importante, ¿no? Ayer se hablaba también de que había que hacer servicios que demandaran los pacientes. Yo les pongo un ejemplo, varios ejemplos puedo ponerle de cosas que a ver si ustedes... o sea, alguien demandaba coches cuando se creó el primer coche. Todos tenemos coches. El iPhone, cuando comenzó el iPhone, alguien que quería un teléfono que además para hablar supiera pudiera servirnos para entrar en Internet y sacar fotos y hacer... Nadie pidió eso. Las redes sociales sí, teníamos unas redes sociales, pero a alguien se le ocurrió hacer redes sociales. O sea, a lo mejor no tiene que demandar a los pacientes, pero nosotros tenemos que crear esos servicios profesionales que vengan a solventar, a solucionar una necesidad que la gente no es consciente de que existe, pero que realmente existe. Yo creo que ahí está la clave. Aparte, por supuesto, de la sostenibilidad económica, que esta mesa es de servicios remunerados. Y yo pues solo quiero preguntarles a ustedes varias cositas, a todos en conjunto. ¿Beneficia a los pacientes estos servicios que tienen implantados en cada una de las comunidades y provincias? Deberíamos tenerlo claro. A ver, yo en el caso que yo les presenté de Anaga es clarísimo el beneficio que se lleva al paciente por darle acceso a la medicación sin tener que, como me dijo una compañera el otro día, hacer un curso de formación BLV, que es Búscate la vida, para llegar a la farmacia comunitaria para poder recoger su medicación, con lo cual el beneficio del paciente es clarísimo. La pena es el cupo tan pequeño que tenemos de pacientes por la falta de una financiación mayor. Y la siguiente sería, bueno, para los farmacéuticos en general, titulares y no titulares, ¿es beneficioso que sigamos trabajando, insistiendo, a pesar de las dificultades en implantarlo, en que sigamos insistiendo en los servicios profesionales remunerados? Yo creo que es muy beneficioso tanto para el paciente como para el farmacéutico, que le dota de contenido profesional, que es muy importante también. Aparte de la viabilidad económica, tenemos que tener contenido profesional y disfrutar y sentirnos realizados profesionalmente en nuestro trabajo, y estos proyectos todos nos dan, estos servicios nos dan contenido, y además a la Administración también le estamos dando mucha información, le estamos sacando al final muchos problemas y le estamos dando accesibilidad al paciente. Por tanto, yo creo que todos nos beneficiamos de estos servicios. En la presentación lo decía y es importante que motivemos a los farmacéuticos, especialmente a aquellos que están más aislados y que lo tienen un poquito más difícil, y que les motivemos con este tipo de programas. Y cuando tú haces cosas que tampoco sean muy complicadas, que sean rápidas, de acción rápido, que puedes hacer en el mostrador, al farmacéutico le puedes llegar a incentivar con estas pequeñas cosas para que luego pase a hacer cosas mayores, siempre y cuando el usuario también vea su beneficio. El retorno tiene que ser mutuo, tiene que ser bueno para el paciente y tiene que ser bueno para el usuario. Si el usuario se aburre, le resulta pesado, tedioso, lo que sea, como digo yo, en el pueblo lo mismo te vuelve, pero en la ciudad lo mismo no lo vuelves a ver. Entonces tenemos que valorar qué es lo que tenemos que hacer y que sea altamente motivante para las dos partes. Yo creo que abrimos un turno de preguntas para ver quién quiere preguntar. Juan, te llevan el micrófono. Bueno, muchas gracias a todas y también a vosotros dos. Yo, retomando una cosa que comentamos ayer, ¿qué pensáis de la remuneración? Estábamos comentando aquí con Carlos que la remuneración no suele ser clave para empezar un programa, pero que sí es clave para que se mantenga en el tiempo un programa. ¿Estáis de acuerdo con esa reflexión o cómo lo veis? Sí. No sé si me oye, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los servicios han de ser mantenidos. Cuando hay una demanda de un servicio,
ha de tener una sostenibilidad en el tiempo, porque si no, al final, quizá al principio no, cuando se desarrollan pilotos o se intenta que los compañeros formen parte, se formen y demás, la motivación puede ser diferente, más una motivación profesional. Pero la carga de trabajo del día a día y, sobre todo, si una farmacia adquiere, porque somos farmacéuticos comunitarios, la mayoría, las farmacias pueden adquirir una carga de servicios profesionales que es un trabajo que tiene que ser sostenible, porque la remuneración ha de venir del propio servicio, no puedes quitar de otra parte de la farmacia para remunerar un servicio que te crezca más el servicio que el resto de la farmacia y no poder sostenerlo. O sea que creo que la sostenibilidad es necesaria. Yo sí quería decir una cosa a este respecto, y es que además, y por eso he hecho la introducción, con este tipo de servicios le damos un apoyo económico a las farmacias que más lo necesitan y que están en riesgo de desaparecer en zonas que están despobladas, que tienen ese círculo vicioso de como están despobladas no le pongo servicios, pero como están perdiendo servicios le genero más despoblación. Mantener las farmacias en estas zonas que son tan frágiles, lo que refuerza además es la lucha contra la despoblación. Eso lo tenemos que tener todos clarísimo. Este tipo de servicios lo que tiene que hacer es alta utilidad para la administración, alta utilidad para los usuarios y, sobre todo, garantía de un servicio esencial como la farmacia para una población que además está muy necesitada. Porque cada vez que nosotros lo detectamos muy bien con el sistema de SPDs y cuando fuimos a la Diputación nos lo compraron rápidamente, en el momento en el que una persona empieza a tener dificultades con el manejo de la medicación, suele ser uno de los factores que desencadena el abandono del hogar hacia un sociosanitario, hacia el domicilio de un familiar. Y se va esa persona que vivía en el pueblo, pero dejan de ir los hijos a verles, los nietos pierden la vinculación con el pueblo y lo que estamos generando es un mayor problema de despoblación. Con lo cual, esto de los SPDs o de lo que sea, lo que refuerza es a las farmacias allí donde tienen que estar. Sí, ¿alguna pregunta más? Por aquí. Hola, buenos días. Yo os felicito. Me ha gustado mucho la mesa. Soy Joaquín Brown, vengo de Barcelona y, uniéndome a lo que decía María, el hecho de poder participar en el programa de PESBOOM, del buen uso del medicamento, nos ha servido para integrarnos en la estructura sociosanitaria de nuestro entorno. Hace que el farmacéutico, aparte de la labor asistencial, también apueste por la farmacia social. Y eso, la verdad es que también es muy gratificante. Aparte de la remuneración económica, como ha dicho María, sí que existe, nos ha servido para que en el entorno nos valoren y nos consideren y nos citen a las reuniones que hablan de la salud del barrio. O sea que ha sido, la verdad, una experiencia muy, muy interesante. No solo es la remuneración, sino también la integración del farmacéutico en su entorno sociosanitario. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. La mesa ha sido muy interesante. Bueno, soy Juan Enrique de Linares. Cuando hablamos de remuneración, es que no hay nada detrás. O sea, hasta ahora solo hemos hablado de remuneración económica, pero también habéis planteado pedir otro tipo de remuneración, por ejemplo, tiempo, vacaciones, conciliación. Os lo demandan los farmacéuticos, sobre todo, por ejemplo, en Castilla y León, que es quizá donde estén más preocupados también por ese tema, porque algunas veces no solamente se puede conseguir algo económico, también se puede conseguir algo para el farmacéutico. Pues por alusiones. Cuando tú montas cosas de estas, paciente contento, administración contenta, empiezas a encontrar otras vías y ahora mismo ya tenemos una zona en Castilla y León en la que a través de una colaboración también con su Diputación y una fundación que se llama Fundación Arraigo han conseguido traer a un farmacéutico pakistaní, pero que había estudiado en el Santiago de Compostela, y se ha traído a su familia y a su suegra y les va a cubrir las vacaciones a todos los de la zona. Volvemos a decir, generar servicios que tienen contentos a todo el mundo nos ofrecen posibilidades después por otros sitios. Muy bien. Carlos. Bueno, muchas gracias. Felicitar a los proyectos, de verdad es fantástico ver tan buenas iniciativas que complementan y yo creo que entroncan con todos los mensajes que vamos dando a lo largo del Congreso y que también algunas de las cosas que comentamos hoy las
tratábamos ayer en la mesa de digitalización, esta mañana en la mesa de carrera profesional y demás. Volviendo a la pregunta o al comentario de mi querido Juan del Arco sobre remuneración, o sea, la remuneración es imprescindible. Nuestro trabajo, lo primero, tiene que estar valorado, remunerado, porque somos profesionales. Y esto es así. Lo que pasa es que también tenemos que hacer una reflexión de por qué determinados servicios que son tan positivos, tan potentes, a veces no conseguimos que tengan el impacto, que tengan el seguimiento que creemos que haría de ellos generaría una masa crítica que haría de estos servicios mucha más eficacia. Entonces, me ha llamado la atención, viéndolo, además lo conozco, como sabe mi querido amigo Juan, en la evolución de farmacéuticos y pacientes en los proyectos de la red de farmacias Centinela de Castilla y León, que es absolutamente creciente, casi exponencialmente creciente. Entonces, hay algunos aspectos que hemos visto que van más allá de la remuneración, que consiguen que más pacientes, más farmacéuticos, más farmacias entren en un proyecto en lugar de declinar, en lugar de llegar a un techo de cristal. Estamos ahora mismo en un 12%, puede llegar a un 20% en el futuro. Más pacientes que lo identifican, que lo demandan, más compañeros que buscan. Entre ellos, una cosa que me parece que fue muy positiva y que también quiero poner sobre la mesa fue dentro de los cursos la generación de foros donde los farmacéuticos que están dentro de la red se sienten parte de un proyecto, no están en su farmacia aislada, sino sienten que comparten con otros compañeros sus dudas, sus iniciativas, los problemas de los pacientes, se les invita a proponer futuras intervenciones y creo que eso ha generado una gran sensación de proyecto. Y también es algo que yo creo que nos puede servir como ejemplo o como guía u otras iniciativas. Por eso os invitaría, y a ti, Juan, particularmente, a que veas o nos comentes por qué crees que crece de esa manera, que creo que es muy positiva. Gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, yo creo... Bueno, tengo aquí a nuestro amigo Juan Ramón también, que quiere hacer una pregunta arriba. Y si no, tan pronto terminamos con Juan Ramón, nos vamos rápido para que a las 15:45 podamos asistir a la siguiente, que es muy interesante también, de comunicación e información al paciente. Adelante, Juan Ramón. Vale, muchas gracias. Mira, Manuel Ángel. Bueno, una simple pregunta. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que sería necesario darle un soporte normativo, no de autorregulación, sino normativo, para poder, digamos, que los servicios sean retribuidos de una forma correcta? Retribuidos y... Bueno, yo soy el moderador. Retribuidos y realizados de una forma correcta, protocolizada, homogénea y universal. Tanto una cosa como la otra. Yo creo que sí. No sé si ustedes opinan de otra manera. Yo creo que ya se está trabajando en esto y en un futuro muy próximo vamos a ver lo que el Consejo va a sacar para adelante con el piloto que quieren hacer en farmacia rural, en servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y a lo mejor pues estas experiencias, lo que te digo, generan las confianzas para luego poder hacer ese marco normativo que me parecería muy interesante. Y Juan Ramón, tú sabes bien lo difícil que es conseguir esos cambios normativos, que hemos compartido muchas reuniones, lo difícil que es. A veces, por eso hablaba yo antes depende de quién tengamos delante, y una vez conseguido que tengamos delante, que los detrás también nos sigan al sacarlo. No me deja... sí. Lo digo básicamente porque a la hora de establecer remuneraciones de servicios, aparte de mirar los costos, el resto de cosas, habrá que ver si los podemos cobrar, cara a la administración. Y también se evitarían, vamos a ver, si lo consideramos esto como actos profesionales, que son actos profesionales, por ejemplo, los abogados, los notarios y tal, tienen horarios orientativos sobre este tipo de servicios. O sea que yo creo que habría que abrir alguna vía de este tipo y evitaríamos, entre otras cosas, también aquellas actuaciones, digamos, no ajustadas a la deontología profesional, como ofrecer servicios gratuitos para intentar captar clientes. No sé si me explico. Sí, te explico. No concertar precios, pero sí que no existan prácticas antimonopolio como vender por debajo del costo de los servicios. Los servicios tienen un precio. Efectivamente. Una cuestión que parece a veces obvia, pero que no nos damos cuenta, es que los servicios remunerados no tiene por qué remunerarlos siempre la Administración. Entonces, la normativa tiene sentido dentro del ámbito administrativo, pero
hay otra serie de pagadores que podrían pagar esos servicios, como son pues, las entidades aseguradoras, asociaciones de enfermos o fundaciones o el paciente mismo. Es la ley de oferta y demanda. Muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 1 hora y 40 minutos. Gracias.